Y vamos a leer a partir del versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Ahorita voy pasando unas proyecciones. Yo espero que los hermanos que están de este lado lo alcancen a ver. Nos va a ayudar un poquito que está nublado porque se ve más la proyección. Amén, ya tenemos Mateo 16, 13. Dice ahí la palabra, la confesión de Pedro. Le voy a dar lectura y usted me va siguiendo con su vista. Dice la palabra de Dios así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Fíjense que esta pregunta, hermanos, tiene mucho que ver en el contexto en el cual nuestro Señor Jesús estaba caminando en ese momento. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice las personas que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que piensan las personas que soy yo? Y la respuesta de los discípulos pues fue de una manera muy honesta. Le dijeron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías y otros creen que eres alguno de los profetas. ¿Por qué respondieron esto y por qué se creía eso entre las personas, hermanos? ¿Por qué? Porque el pueblo judío, que se encontraba disperso en varias zonas de Israel y de Judá, el pueblo conocía que había un perfil en el Mesías que debía de tener. Y sabían que debía de venir con el poder de Elías, que era un hombre pues muy tenaz a la hora de profetizar. El profeta Elías era un hombre, pues vamos a decirlo, muy rudo a la hora de profetizar. De hecho, si ustedes recordarán, un hecho que por lo cual conocemos mucho a Elías, es que él enfrentó a 400 profetas de Baal, de un dios pagano. Y pues mató a todos estos profetas. Elías era un hombre muy, muy rudo en el sentido de que él tenía un celo por buscar a Dios de una manera honesta y total. En él había ese celo. Entonces el Mesías debía de tener el espíritu de Elías. Era alguien que iba a ser celoso de la obra de Dios. Pero también debía de tener el espíritu, en este caso, de Juan el Bautista. Si ustedes recordarán, ya lo habíamos estudiado. Juan el Bautista empezó a predicar acerca de la palabra del Señor y él hablaba con verdad. Todo lo que él hablaba era con verdad. ¿Y qué hizo? Pues él denunció un hecho muy desagradable que un gobernante romano estaba haciendo, que tenía a la esposa de su hermano. Y él lo denunció, Juan el Bautista denunció eso. Entonces, la comunidad creía que en Jesús, en el Mesías, debía de tener esto. Debía de ser como algunos de los profetas del Antiguo Testamento que hacían señales, y como ellos veían que Jesús hacía señales, ellos deducían y decían, él posiblemente es Elías, él posiblemente es Juan el Bautista, o posiblemente es alguno de los profetas.
Eso es lo que coloquialmente cree la humanidad. Muchos creen que Jesús es simplemente un personaje más de la historia, con gran conocimiento. Muchos creen que Jesús es un hombre elevado simplemente. Hay quienes creen en las energías y creen que Jesús es una persona muy elevada con un gran flujo de chakra y de energía, pero no creen que sea realmente el Hijo de Dios. Hay creencias que dicen que Jesús es simplemente un arcángel o un ángel, pero no creen que Él sea el Hijo de Dios. Y eso es el común denominador de la humanidad. Sin embargo, vamos a pasar al versículo 15. Él les dijo, y vosotros, refiriéndose ahora a sus discípulos, ¿vosotros quién dicen que soy yo? Ahora la pregunta es directa, ya no la humanidad. Ya ustedes que han creído, que siguen a Jesús, ¿ustedes quién creen que soy yo? Les dice. Respondiendo en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, aquel que iba a ser enviado por Dios. Tú eres Él, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión de Pedro tiene mucho contenido, vamos a decirlo de alguna manera, mucho contenido de sabiduría escritural. Esa confesión de Pedro. Y Jesús le dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La confesión de Pedro es muy importante para nosotros como cristianos. No por la persona de Pedro, sino por lo que él estaba confesando. Él confesó, tú eres el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Nosotros creemos en eso. Entonces, el hecho de que el discípulo Pedro colocara a Jesús, no como lo tenían contemplado las demás personas, sino que realmente Pedro dijera, tú eres el Hijo de Dios, eso apartaba a Jesús de las muchas creencias que habían alrededor. El hecho de que nosotros creamos hoy en día que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, hoy que existen infinidad de religiones en el mundo, aparta a aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero, aparta de una creencia general en el mundo. Porque generalmente en el mundo se piensa, todas las religiones nos llevan a Dios, todos los caminos nos conducen a Roma, todos piensan eso. Dios es el Dios. Dios es el único Dios y es el Dios de todas las religiones. Pero la Escritura nos dice que solamente hay un solo Dios. Y ese Dios se reveló a través de la palabra, a través de la Escritura. Y ese Dios se dio a conocer a través de su Hijo amado, Jesucristo. Y en Él nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, las demás religiones nos dicen, tú puedes lograr obtener el cielo siendo bueno, siendo justo, haciendo aquello. Tienes que ganarte el perdón de Dios, tienes que ganarte el cielo, tienes que ganar a través de tus obras lo que Dios ha prometido. Pero el creer verdaderamente en el Hijo de Dios nos dice, tú no tienes que ganar nada. Porque Cristo ya lo ganó por ti. Amén. Esa es la gran diferencia entre todo lo que la demás gente cree y la confesión en la fe en Cristo. Por eso el tema de hoy es confesiones.
el apóstol Pedro confesó: Jesús es el Hijo de Dios. Él no dijo, bueno, yo creo que Jesús es, sí, posiblemente un profeta, pero es el mayor de los profetas. Él no dijo eso, porque si hubiera dicho esa confesión Pedro, hubiera sido una creencia general que tenían las demás personas, pero Pedro dijo, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es verdaderamente Dios. No es un hombre común, no es un hombre creado. Él es Dios. Hay culturas donde, creo que lo hablaba, no sé si fue el domingo pasado o fue este miércoles, que hablaba donde hay culturas que creen que hay un Dios que crea ciertas cosas y creen que hay otro Dios que crea ciertas cosas y que encima de ellos hay otro Dios que los creó a esos dioses. Tan solo en la cultura aquí mexicana, es una creencia que se tenía hace 5 siglos, 6 siglos, donde creían que hay un Dios que era el que tenían los aztecas, mayas, etcétera, y él creó a otros dioses y ellos crearon la lluvia, otro Dios creó la tierra, otro Dios creó el maíz, otro Dios creó el fuego, y como que para todo, ¿no? Había algo que alguien había creado. Y si Pedro hubiera dicho, tú eres alguno de esos profetas o eres un ángel, Jesús, estarían diciendo que Jesús fue creado y que Él no es eterno y por ende Él no es Dios. Pero Pedro dice, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, tú eres Dios. El decir esa confesión, hermanos, nos dice que no necesitamos creer en ninguna otra cosa más que en el Hijo de Dios, porque Él es el Dios verdadero. Amén. Esa confesión tiene que ver mucho con nosotros hoy en día. Y vuelvo a repetir, y ahorita le voy a decir por qué le repito esto. No tiene que ver con la persona de Pedro, tiene que ver con lo que Pedro confesó. Amén. La confesión de Pedro nos muestra que solo Dios, solamente el Padre pudo hacerle ver la divinidad en Cristo, porque aquí Jesús nos dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne. O sea, no fue por lo que él estudió, no fue por lo que él sabía, no fue por lo que le enseñaron sus padres, sino dice que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Nosotros podemos decir, yo crecí teniendo la religión de mis padres y no tengo que salirme de ese espectro de creencia. Pero llega un momento en el que el Evangelio se nos presenta y el Padre mismo nos revela a su Hijo Jesús y por eso nosotros creemos en Él. No es por lo que sabíamos, no es por lo que creíamos antes, no es porque tuviéramos una religión, sino que el Padre nos revela a su Hijo a través del Evangelio y es por eso que nosotros podemos creer y confesarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No es por lo que conocíamos antes, es porque el Padre nos revela a su Hijo a través del Evangelio. Y el Espíritu Santo dice la palabra que nos convence de arrepentimiento. Vuelvo a lo mismo. Las demás religiones dicen, tienes que hacer ciertas cosas para ser bueno, para obtener aquello, para obtener el cielo. Tienes que hacer una manda, tienes que hacer aquello. Tienes que colgarte algo en el cuello, protegerte con ciertas cosas. No, el Señor dice, tú no tienes que hacer nada. Todo lo hizo mi Hijo Jesús, por gracia. En Él hemos creído. Amén. Ahora, vamos a ver qué es una confesión. Una confesión es una declaración que alguien hace de lo que sabe espontáneamente o preguntado por otro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están, no sé, en un juicio y le preguntan a alguien, tienes que decir la verdad. Pues él confiesa de lo que él sabe. Si alguien se lo preguntó, él va a hablar verdad confesando lo que él sabe. Ya sea que en algún momento uno diga, bueno, yo tengo que confesar esto, o que alguien nos los pregunte. Hay veces que uno guarda cosas dentro de sí y llega un momento en el que uno las confiesa. Eso es una confesión.
es una declaración que alguien hace. Pero también se conoce una confesión que es un credo religioso. Así naturalmente el diccionario de la Real Lengua Española así lo tiene. Es un credo religioso. Pero una confesión para nosotros, una confesión proviene, esto me gustaría que se le quedara así en su mente, una confesión proviene de las verdades bíblicas que son muy claras en las cuales nosotros hemos creído. Se lo vuelvo a repetir. Una confesión proviene de las verdades bíblicas que son muy claras en las cuales nosotros creemos. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque la Biblia es clara en decirnos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y la Biblia es clara en decirnos que solamente en Él hay que creer. Si la Biblia fuera clara en decirnos, bueno, tienes que creer en Jesús, y tienes que creer en su hermano, y tienes que creer en su hermana, y tienes que creer en su mamá, y tienes que creer en el pollino que él tomó para entrar a Jerusalén, pues creeríamos en eso, porque la Escritura sería clara en decirnos eso. Pero la Escritura claramente nos dice, debes de creer solo en Jesús, el Hijo de Dios. Eso es algo claro para nosotros. Entonces, eso es algo que nosotros confesamos. Yo creo en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Él es el único que me puede dar vida. Él es el único que me puede sacar de la condición en la que yo me encuentro de pecado. Amén. Porque la Escritura es clara en mostrarme que Jesús es el único que puede hacer eso por mí. Entonces, una confesión proviene de las verdades bíblicas. Muchos dicen, bueno, ¿por qué creen en la Trinidad? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si esa palabra no existe en la Biblia. Porque de igual manera, es algo que está claro en la Biblia, muy claro. La Biblia nos habla en todo tiempo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es muy claro. Tal vez no existe esa palabra de Trinidad en la Biblia, pero es muy clara esa verdad bíblica. Entonces nosotros creemos en eso, lo hacemos una confesión, parte de nuestra fe. Cuando nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confesamos una verdad bíblica en la cual nosotros creemos. Y así sucesivamente, en todo lo que nosotros creemos, se da de esa manera. Amén. Fíjense que la respuesta de Pedro es más bien una confesión que nos muestra que solo Dios le reveló y le hizo entender la divinidad de Cristo. El que Pedro haya dicho, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, nos muestra esa frase que dijo Pedro, que Pedro había entendido que Dios mismo le había revelado quién era su Hijo. Dios mismo le reveló a Pedro quién es. Él no tenía una Biblia como nosotros hoy en día, pero él entendió una verdad de Dios. Y esa verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, como él entendió, él por eso confesó eso. Tú eres el Hijo de Dios. Amén. Ahora, fíjense, aquí es donde vamos a entrar en lo que yo les decía. No está centrado en Pedro, en la persona de Pedro. Está centrado en la confesión de Pedro. Ahí dice la Escritura, en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro, el nombre de Pedro, en griego significa Petros, que significa un pedazo de piedra. Eso es lo que significa el nombre de Pedro en griego. Y usted dirá, bueno, ¿y esto por qué? O sea, ¿a mí de qué me sirve saber eso? Jesús le estaba diciendo, tú eres parte de una edificación que se va a hacer, pero tú no eres el fundamento o el cimiento de esa edificación. Muchos creen que Pedro fue el fundamento de la edificación de la iglesia.
Y de hecho, hasta hoy en día, hace algunas semanas, ¿verdad? Reeligieron a los que muchos dicen es el sucesor de Pedro. Porque ellos creen que en Pedro se iba a construir la iglesia, hablando de alguna manera. Pero realmente no. Jesús le dijo, tú eres Pedro, tú eres un pedazo de piedra, o sea, tú eres parte de una edificación, pero el fundamento de esa edificación es Jesucristo. Y esto es una verdad bíblica que nosotros confesamos, que Jesucristo es el fundamento de la iglesia y de nuestra fe. Y vamos a ver ahorita, a la luz de la palabra, cómo la palabra es clara en enseñarnos que Jesús es el fundamento de nuestra fe y es el fundamento de la iglesia y no la persona de Pedro. Amén. Amén. Una confesión proviene, esto ya lo habíamos dicho, de las verdades bíblicas reveladas claramente en las cuales nosotros creemos. Y cómo es muy claro en la Escritura que Jesús es nuestro fundamento, nosotros nos vamos a centrar en eso y nos vamos a afianzar en esa creencia. Jesús es mi fundamento. Fíjense que la Escritura nos habla de una piedra angular. Vamos a leer nuevamente en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos dicen, Pedro es esa roca donde se va a edificar la iglesia. Pero cuando nosotros buscamos en la Biblia, nos encontramos que la Biblia nos habla acerca de la piedra angular. Pero cuando nos habla acerca de la piedra angular, la Biblia nos menciona que esa piedra angular es Cristo. Aquí vemos un par de imágenes, yo espero que se vea muy bien, no sé si se verá un poco borrosa. Pero de este lado vemos mero en medio hay una piedra, en la imagen se supone que debe de ser de color rojo. Esa piedra es la piedra angular. Y esta piedra, este sistema de edificación lo llevaron a cabo los romanos. Esta piedra que ustedes ven ahí en medio, ahí donde está ese arco, a esa la llamaron la piedra angular porque sostenía la edificación. Si quitaban esa piedra, todo lo que estaba construido alrededor se caía. Porque esa era la piedra fundamental del ángulo. Por eso le llamaban la piedra angular. Pero cuando en la Biblia se menciona la piedra angular, se refería a Cristo, no a otra persona, se refería precisamente a Cristo. Ahora, también en este caso de esta imagen, de esta otra imagen, en la cimentación o en el fundamento, donde nosotros ahora se colocan cadenas, castillos, donde se coloca un castillo o una columna, en ese entonces se colocaba una piedra con un ángulo. Y esta piedra también, que también está de color rojo, era la que sostenía la demás edificación, la demás construcción. Y vuelvo a lo mismo, esa piedra se le llama la piedra angular. Los edificadores en ese entonces, los que construían, buscaban esta piedra para poder edificar una casa o buscaban esa piedra para poder sostener aquellos arcos. Y eso era algo muy avanzado para la ingeniería de los romanos. Sin embargo, la Biblia cuando se refiere nuevamente, le vuelvo a mencionar, cuando habla de la piedra angular, se refiere que es Cristo. Es Jesús. Y vamos a verlo a través de la palabra de Dios. La Biblia nos muestra claramente que Cristo es la piedra angular. Vamos a leer Salmos 95:1. Salmos 95:1. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo. ¿A quién? A la roca. ¿A la roca de qué? De nuestra salvación. Aquí vamos a clamar a la roca de nuestra salvación. Pero al principio dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando
Pedro hace esa confesión, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, y le dice, ahora te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Le estaba diciendo sobre lo que tú has confesado. ¿Qué fue lo que confesaste? Que yo soy el Hijo de Dios. Sobre esa roca, porque soy yo la roca, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y aquí el Salmo nos dice, la roca de nuestra salvación es Dios. Ahora, vamos a leer Salmo 118. Salmo 118, versículos 21 y 22. Dice ahí en el 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que les mencionaba, habla aquí acerca de la piedra angular, la cabeza del ángulo. Esa piedra, dice, que desecharon los edificadores, es la piedra del ángulo, la piedra fundamental. Y uno puede decir, bueno, pero aquí no es claro, no es clara la palabra que nos habla acerca de Cristo. Vamos a Hechos 4:11. Hechos 4:11. Capítulo 4, versículo 11. Fíjense, ahí ahora la escritura dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el Salmo 118, 21 y 22 nos hablaba, ¿verdad?, de una piedra que los edificadores no escogieron, pero que esa piedra iba a ser el ángulo, la piedra angular que ya vimos en las imágenes. Ahora aquí en Hechos nos dice que esa piedra angular es ¿quién? Jesús. No nos dice aquí que esa piedra angular sea Pedro. Nos dice, es Jesús. Y luego el 12 nos lo reafirma todavía más. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Salmo 95:1 me decía que Dios es la roca de salvación. Ahora, Hechos 4:11 y 12 me dice que esa piedra, esa roca, es Jesús. Y solamente en Él puedo tener salvación. En ningún otro, nos dice aquí, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Él es la piedra del ángulo, sobre de Él se ha edificado la iglesia. Ahora, vamos a leer Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos del 1 hasta el 8. Perdón, versículos del 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Amén, fíjese ahí, la piedra viva, dice el encabezado, ¿verdad? Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tantito ahí me detengo. Vosotros también, como piedras vivas. Ustedes recuerdan que la palabra lo que significa el nombre de Pedro era un pedazo de piedra. Jesús le dijo, tú vas a ser parte de la edificación. Eres una piedra en la edificación. Así como nosotros que vemos una pared, tiene varios, ya sean bloques, ladrillos, tabiques, para levantar una pared.
Así nosotros los que hemos creído en el Señor somos parte de esa edificación. Así como se fueron pegando los tabiques, los ladrillos, los bloques y forman parte de la construcción general. Cada creyente en la iglesia de Cristo somos un pedazo de piedra como Pedro. Por eso aquí les dice, vosotros también, y lo está diciendo mismo Pedro. Él nunca dijo, yo soy la piedra donde todos van a edificar. Yo soy la piedra del ángulo. Él dice, nosotros también, así como yo, somos piedras vivas, debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora el 6, por lo cual también contiene las escrituras. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para nosotros, dice, los que creemos, Jesús es una piedra preciosa. Es lo más valioso que hemos conocido, es lo mejor que hemos conocido. Queremos vivir para Él. Pero para los que no creen, dice, es piedra de tropiezo. Para los que no creen, es motivo de burla, es motivo de señalamiento, es motivo de que a uno lo deshereden de la herencia familiar, porque prefiero tener a un hijo o una hija que sea de lo peor, pero que no sea cristiano. Porque para que el que no cree, dice, es piedra de tropiezo. Prefiero tener a mi amigo que sea el peor de todos, el peor tomador de todos, pero que no se le ocurra volverse cristiano, porque entonces él es de lo peor. Ya no me hables, ya no te juntes conmigo. Por eso dice la Escritura, para nosotros que hemos creído, Jesús es lo más hermoso, su palabra es lo más precioso, es lo más valioso. Dice, pero para el que no cree, es piedra de tropiezo. Para el que no cree, aquellos que buscan de la palabra, que viven conforme a la palabra, es motivo de señalar, de burlarse, de decirle, ya no te voy a hablar, ya no eres mi hermano, ya no eres mi hermana, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, ya no eres mi amigo. Pero para nosotros, Cristo, nuestra piedra angular, en quien nosotros fundamentamos lo que hemos creído, nuestra confesión está en Él. Él es el Hijo de Dios, Él es mi Salvador, Él es mi libertador, Él es mi Dios. Confesamos que Él es todo para nosotros. Es lo más precioso y lo más valioso. Pero dice, muchos desecharon a Cristo, pero los que hemos creído es lo más valioso para nosotros. Así es, amén. 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 Vamos a regresar nuevamente a Mateo. Mateo 16, ahí donde estábamos. Dice ahí en el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni el infierno, ni los demonios, ni los principados, ni las religiones, ni las filosofías, ni las creencias han podido prevalecer contra el Hijo de Dios. Aunque tratan de borrar del mapa y del mundo a Jesús, el Hijo de Dios, no ha prevalecido nada de esto, porque Jesús lo estableció, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la roca que va a ser el fundamento de la edificación. Y ahora sabemos que esa roca es Cristo. Por eso no han podido. Él sigue. Su palabra sigue. La Escritura nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. No pasará, no acabará. Su amor, la Escritura nos dice que su amor no tiene fin. Su amor es eterno.
con amor eterno yo te he amado y te he prolongado mi misericordia, porque Jesús es Dios, Él es eterno. Un atributo que solo le pertenece a Dios, en Jesús se cumple, Él es eterno. Ahora el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús, el Cristo. Esta palabra que le dice a Pedro se estaba refiriendo en común con todos los discípulos. Te daré las llaves del reino. Muchos creen, ¿verdad? Coloquialmente, y muchos hablan así, que cuando uno muere en la entrada del paraíso va a estar ¿quién? San Pedro, ¿verdad? Y así dicen, muchos usan esa frase, ¿no? De que ya se fue con San Pedro, ¿no? Ya se lo llevó San Pedro. La Escritura no nos está hablando acerca de eso, sino que nos está diciendo que los discípulos, en los 11, sin contar a Judas, el que entregó a Jesús, en los 11, ellos iban a tener la encomienda de presentarles el evangelio a las personas, y los que creyeran, ellos iban a poder entrar en el reino de los cielos. No se está refiriendo al cielo, se está refiriendo al reino que estableció Jesús, donde se vive conforme a la ley de nuestro Dios. Y a ese reino solamente se puede entrar a través de creer, a través de la fe, a través de confesar a Jesús como el único y suficiente Salvador. Por eso usó este término como una forma, de analogía. El Señor le dijo: yo te doy las llaves, pero de una manera de ejemplificar que ellos, al predicar la palabra, es como si abrieran la puerta para que los que crean puedan entrar. ¿Sí me explico? No porque de una manera literal Pedro va a estar ahí en el cielo con las llaves diciendo: tú sí entras, tú no entras, tú sí entras, tú no entras. No, sino que Jesús les dijo: yo te doy las llaves para que cuando ustedes prediquen, es como si ustedes abrieran la puerta a los que crean y puedan ser parte de la familia de Dios, de todos los que han creído verdaderamente en Él. Por eso le dice esto. Ahora vamos a pasar, dice en el versículo 21. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este versículo nos muestra que realmente nuestro fundamento no estaba en la persona de Pedro, o no debe de estar en la persona de Pedro, como algunos lo han tomado, diciendo: Pedro fue el primer gran líder de la iglesia, y a través de él por los siglos han ido sucesores de Pedro. No, porque aquí después nos dice que Pedro habló guiado por el enemigo, diciéndole: Señor, no te entregues, no vayas a morir, no vayas a padecer, vas a sufrir, no vayas, yo te amo, Señor Jesús. Jesús le dijo: me eres piedra de tropiezo, no pones la mira en las cosas de arriba. En pocas palabras, nuestro Señor Jesús le estaba diciendo: Pedro, entendiste que soy el Hijo de Dios. Ahora lo que debes de entender es que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por los pecadores. Esa es la obra que Cristo vino a hacer. Él había venido a este mundo a dar su vida. Nadie lo podía frenar, nadie lo podía detener, porque si alguien hubiera detenido la obra que Cristo hizo, nosotros
no podríamos ser salvos, hermanos. No tendríamos esperanza. No tendríamos un lugar en el reino de Dios. Pero para los que hemos creído, y como Él sí murió, ahora nosotros tenemos un lugar en el reino de los cielos. Si verdaderamente hemos creído en Él, realmente somos hijos de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 1. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. A los que creen en Él, a los que creen en su nombre, a los que creen en su obra, verdaderamente son hijos de Dios. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios, toda la humanidad. Mentira. Solo los que creen en el Hijo de Dios. Es por eso que es muy importante que sepamos que Cristo es nuestro fundamento. Y que debemos de creer en Él, hacerle entender a las personas que creer en Él es creer en la vida eterna. Jesús realmente es la vida eterna. Jesús no es una religión, Jesús no es una tradición y normas que nos diga Jesús, esto puedes hacer, esto no, esto sí, esto no. Jesús vino a mostrarnos que Él verdaderamente es la vida y que solamente creyendo en Él podemos nosotros tener vida eterna. Amén. Amén. Y salvación para nuestras almas. Solamente en Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? Dice allí, pero Él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Señor quiere que los que crean en Él le sigan y le busquen en totalidad, pues sin lugar a dudas Él es la roca de nuestra salvación y en ningún otro tendremos salvación, solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quiere que nosotros lo sigamos, le busquemos, pero en totalidad. El Señor le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Olvídese de todo lo que en algún momento llegó a ser parte de su historial de creencias. Sígame a mí, niégase a sí mismo, tome su cruz, sígame. Esto quiere decir, síganme totalmente. Puestos los ojos solamente en Él, todas nuestras fuerzas, toda nuestra atención puesta en Él. Eso es lo que el Señor pide. Por eso dice, ¿por qué? En el versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una pregunta muy, muy difícil de poder contestar, porque el Señor dice, ¿de qué le serviría a uno obtener todos los bienes en este mundo? Obtener todos los títulos en este mundo, ser la persona más querida de este mundo, ser la persona con más fama de este mundo, si se pierde su alma. ¿De qué le serviría? Pero dice, pero el que pierda su vida, el que tal vez no obtuvo nada de eso, pero buscó al Señor íntegramente y fielmente, dice, ese fue, a los ojos de los demás, perdió su vida. Fue pérdida de tiempo, pero ante los ojos de Dios, dice, Él ganó la vida eterna. Porque dio su vida en amor a mí, entregándose y siguiéndome a mí, porque entendió que yo soy el fundamento y por eso me siguió fielmente. Por eso aquí dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nuestro mayor anhelo es conocer al Señor y verlo cara a cara al Señor. Y ese gozo va a ser cumplido cuando el Señor nos lleve a su morada eterna. Pero para poder estar en ese lugar, nuestro fundamento debe de ser el Señor. En nadie más, en ninguna otra persona.
en ningún hombre, en ninguna mujer, en ninguna filosofía humana, en ninguna religión, sino en el Hijo de Dios, siguiéndolo a Él, creyendo en su palabra, creyendo que Él es el fundamento, y si yo creo en Él, tengo la vida eterna, tengo vida a Él. Él con su palabra, con su poder, su Santo Espíritu, transforma lo que hay en mí, porque Él verdaderamente es el Hijo de Dios. En el siglo XVI, cuando se dio la Reforma Protestante, hermanos, se hicieron algunas confesiones de fe que hasta el día de hoy muchos tienen. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron esas confesiones? Porque esas confesiones nos pueden centrar, hermanos, en las verdades bíblicas y centrales que la Escritura ya ha enseñado durante siglos y siglos. Estas confesiones nos las traen, vamos a decirlo de alguna manera, nos las ponen delante de nuestros ojos para que nosotros las podamos ver claramente. Porque hay veces que tal vez no hemos leído la Biblia en su totalidad. Hay muchas cosas que no entendemos a la luz de la Biblia, pero cuando estos hombres hicieron aquellas confesiones, nos pusieron delante lo que es muy claro, las verdades bíblicas que son muy claras. Y en esas confesiones está fundamentada también parte de la doctrina cristiana. Es por eso que es muy importante que uno entienda cuál es nuestra confesión. ¿Qué es lo que nosotros confesamos? Que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros no confesamos que creemos en Jesús el Hijo de Dios, pero que también creemos en sus hermanos. Porque como eran hermanos de Jesús, también tienen poder. No, solamente creemos en el Hijo de Dios. La Escritura nos dice, tengan cuidado si algún ángel viene y se presenta como el Cristo. Tengan cuidado si algún otro hombre viene y se presenta como el Cristo. Porque solamente hay uno, y ese es el Hijo de Dios, en el que nosotros hemos creído. Es por eso muy importante entender que la confesión de Pedro nos alcanza hasta estos días, porque nosotros efectivamente creemos que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el fundamento de nuestra fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Amén.